Ahí está, ya estamos grabando para que así después podamos compartir la clase. Bueno, tengo mucho gusto en saludarlos a todos, que les bendiga mucho. Y quería partir primero revisando si habían algunas dudas sobre el trabajo que deben desarrollar. La idea es darle plazo hasta el domingo, y a eso de las 8 de la noche como tope para poder enviarlo, y así yo tengo plazo hasta el jueves después próximo para entregar los resultados. Les voy a ir mostrando paso a paso lo que debemos realizar. La verdad es que es bien sencillo, no es para nada complicado. Sí, lo que requieren es revisar el material escrito. Son 6 preguntas, preguntas de desarrollo, nada más. Y yo les envié todo el material escrito de lo que es el primer tema que tenía que ver con el sermón bíblico, que ya lo terminamos. Entonces, ahí se explica con total claridad en el material lo que es un sermón, de dónde se deriva la palabra sermón, que tiene que ver directamente con el hecho de predicar, con la acción de predicar. Querigma es predicación, eh, y hay algunas definiciones también de lo que es predicación. Luego están los tipos de sermón, partiendo por lo que es el sermón bíblico, la definición de sermón bíblico y cuáles son los tipos de sermón. Y eso Buenas noches. hola, hola, es algo que también ustedes deben manejar y conocer, porque eso es súper importante de entender. Y aquí yo me voy a referir. Cuando hablamos, por ejemplo, de un sermón y lo miramos desde el punto de vista general, es un discurso. Ahora, obviamente es un discurso que trae una enseñanza espiritual, una enseñanza bíblica, y que obviamente debe estar dirigido integralmente por la persona del Espíritu Santo. Pero si lo miramos desde el punto de vista, ¿cómo puedo decirlo?, lingüístico, es un discurso, ¿me entiendes? Lo que hacen los políticos, por ejemplo, cuando quieren cautivar el corazón de las personas, de igual manera hacen un discurso para poder, eh, un poco influenciar, poder disuadir a las personas que lo están escuchando. Entonces, la diferencia está en el contenido y en el objetivo, ¿me entiendes? Entonces, la predicación es un discurso. Ahora, la diferencia está, como digo, en que debe ser guiado desde el punto de vista espiritual por la persona del Espíritu Santo. Entonces, el discurso se entiende como una serie de palabras y de frases empleadas para enseñar o entregar algún conocimiento o una materia determinada de forma verbal, ¿ya? Esa es la definición de sermón. Y de ahí veíamos, por ejemplo, que el sermón debe ser sistemático, debe ser adaptado y eh, contextualizado a la realidad de la gente que lo va a escuchar, ¿me entiendes? Porque eso es súper importante también. Debe estar establecido en las verdades, mandatos, preceptos que el Señor ha establecido en su palabra. También veíamos la importancia de elaborarlo cuidadosamente, responsablemente. Y ahí yo también incluía las lecciones de escuela dominical. Otra cosa, no sé si le estoy compartiendo pantalla, ¿no? A ver, espérenme un segundo, aprovecho y les compartiendo pantalla mejor. ¿Ya? Ahí para que lo vayamos viendo. Y las personas que querían entrar, espérenme un segundo. Hay que dejar de compartir un poquito para entrar en el en y la manera. Ya, ahí sí. Entonces, vamos de nuevo para compartir la pantalla. Ahí está. Entonces vemos que todo eso. Ahora, lo que no es un sermón bíblico, también lo vimos en las últimas clases, que no es tan solo una actuación, no es una instancia solamente de no sé, cómo poder señalarlo como un espectáculo. A pesar de que, por ejemplo, lúdicamente se podría en algún momento a lo mejor hacer una actuación, una obra de teatro, en el cual después hay un mensaje y se pueda entregar una enseñanza. En eso no hay ningún inconveniente, pero no podemos perder de vista que el sermón es la reflexión final y él debe entregar la verdad profunda. Lo otro tampoco es un comentario sobre sucesos actuales, y aquí tomábamos algo muy importante para nosotros, la realidad nuestra como iglesia local. Mire, por ejemplo, un devocional no es lo mismo que un sermón, y no tan solo por los tiempos que utiliza. El devocional no debe tener puntos homiléticos, porque es un devocional. Es una palabra que alienta, que motiva, que impulsa. eh, es una palabra de reflexión, pero no requiere la estructura de un sermón. Y ahí, obviamente, yo siempre digo, los devocionales no debieran pasar más allá de los 12 minutos como máximo. Entonces, cuando un devocional supera eso, ya no se está cumpliendo el objetivo. En cambio, un sermón sí.
un sermón puede tomar 25, 30 minutos, 40 minutos es como lo máximo. Hoy día yo sé que hay predicadores que pueden estar 1 hora y media, 2 horas, pero la verdad es que con eso nos logran captar o entregar todo el contenido y que la gente retenga toda la enseñanza. Entonces eso es súper importante. Y el sermón también debe entregar pautas y directrices, ¿ya? Pero es bueno señalar de que es una instancia que nos tiene que llevar a la reflexión guiada por el Espíritu Santo. Ahí estamos lo que era un sermón. Después vimos los tipos de sermones, y esto también es algo importante que ustedes deben manejar. Todos los sermones obviamente deben estar fundamentados en la palabra de Dios, es decir, son sermones bíblicos. Y ahí tenemos el sermón bíblico textual, que es cuando tomamos un solo versículo. Estoy haciendo un repaso rápido para explicarles la tarea. El sermón textual es porque toma un versículo bíblico y lo desglosa. Ahí en el material está, por ejemplo, el texto de Juan 3:16, que es tan conocido. Y si nos tomamos en un solo texto bíblico, de ese texto podemos desglosarlo perfectamente y de ahí sacar varios puntos homiléticos, 3 o 4 puntos homiléticos, que es lo ideal, partiendo de un solo texto bíblico. Y eso se puede complementar con otros textos, por supuesto, no hay ningún problema en ese sentido, pero el énfasis está en un solo texto bíblico. El segundo es que uno de los más usados, que es el sermón bíblico expositivo, que es cuando no se fuerza solo un versículo, sino que se puede establecer con un pasaje de la escritura. Ya estamos hablando de un capítulo completo o 2 capítulos completos. El tema es que ahí es más complejo porque eso ya requeriría de más tiempo. Entonces ahí se hace distinta la cosa. Estamos ahí. Entonces, se da cuenta que es importante tener claro lo que es también el bosquejo o el sermón bíblico expositivo, que tomamos un capítulo completo. Luego tenemos el sermón bíblico temático, que eso tiene que ver con un tema determinado. Por ejemplo, si yo quiero hablar acerca del matrimonio y ordeno el sermón en base a los principios bíblicos que Dios establece como consejos para los matrimonios. Entonces, abordo un tema central, o no sé, la crianza de los hijos, la mayordomía, cuando hablamos acerca de la administración de los recursos, o la santificación, o la misma salvación. Entonces, estamos abordando una temática y obviamente todos los textos bíblicos tienen que ir respaldando esa temática en base a la estructura del sermón. Entonces, ahí estamos hablando del sermón temático. Y finalmente vemos el sermón biográfico, que es cuando se toman las experiencias de grandes personajes de la Biblia. Les hablaba, por ejemplo, hablar de, no sé, de Abraham, de José, de Moisés. Podemos hablar y tomamos los ejemplos de estos personajes para poder desarrollar un sermón. Entonces, ahí estamos hablando de un sermón bíblico biográfico. Entonces, si se da cuenta, son 4 tipos de sermones. El primero, a los que se están integrando menos queridos, estoy haciendo un repaso general para facilitarles la tarea, para explicarles un poquito cómo se desarrolla la tarea. Entonces, vimos los 4 tipos de sermones: el sermón textual, sermón bíblico textual, el sermón bíblico expositivo, el sermón bíblico temático y el sermón bíblico biográfico. ¿Estamos claros? Teniendo esos 4 puntos, hermano, que son sencillos, no tienen mayor complejidad, sino que es entenderlo así desde esa perspectiva nada más. Y luego vimos la estructura del sermón bíblico, que es importante que haya una estructura. Eso le va a facilitar a usted la exposición, tanto de la predicación como también de una clase, y, y también la capacidad de la gente que lo escucha. Va a ser mucho más comprensible, mucho más dinámico también, cuando de verdad vamos con una estructura bien organizada y estructurada. Y ahí está. Entonces, ahí yo les mostraba eh, esta estructura sencilla que nace de una introducción a través de una pregunta clave. ¿Qué es lo que queremos aprender hoy día? A lo mejor algunos tenemos un estilo distinto, más que una pregunta podemos usar algún otro tipo de motivación, pero siempre es bueno llevar a las personas a la reflexión y que puedan también meditar en la enseñanza. Y de esa forma es súper importante tener una, una buena introducción. ¿Ya? Luego tenemos la primera división principal, que podemos decir el primer punto homilético, y de ahí algunas subdivisiones. Obviamente esas subdivisiones van respaldadas con textos bíblicos o con una narración de la escritura, que también es bueno hacerlo. Luego tenemos la segunda subdivisión y de la misma forma, la tercera y así. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos
tenemos clara la estructura. Después, siempre es bueno hacer una recapitulación. Yo le decía en el video anterior que esa recapitulación, en conceptos pedagógicos, se habla de la metacognición, que es reforzar los principios estudiados, obviamente a través de una síntesis cortita, pero donde se refuerce lo que se ha entregado, el contenido entregado. Y de ahí hacer una aplicación práctica para nuestra vida. Eso es lo que marca la diferencia del sermón con cualquier otro versículo o perdón, con cualquier otro discurso, perdón. Obviamente la temática central que tiene que ver con la enseñanza de la palabra, más la inspiración del Espíritu Santo. Pero los discursos por lo general no permiten una aplicación práctica para nuestra vida. Un discurso puede ser un ofrecimiento, puede ser una promesa, no sé, puede ser algo que se quiere compartir, pero el sermón, hermanos queridos, siempre tiene que llevarnos a una aplicación práctica para nuestra vida. ¿Entiendes? Y aquí, permítame, por ejemplo, hacer ese comentario breve. De aquí donde es que es necesario, hermanos queridos. Yo les decía la otra vez, y es verdad, porque se puede dar, pero hay que tener mucho ojo con eso también, de que uno tener estas herramientas, claro, podría a lo mejor evaluar el sermón que está escuchando, pero esa no es la actitud correcta, porque la actitud correcta de escuchar un sermón es estar expectante a lo que Dios me quiere decir. ¿Qué quiere decirme el Señor con esta palabra? Y esa obligación usted tiene que hacerla. Entonces, ¿sabe lo que ocurre en este tiempo? Y es muy común, de que a veces nos sentimos hasta ofendidos porque la palabra nos habla a nosotros. Y resulta que ese es el objetivo del sermón. ¿Me entienden? No sé si se acuerdan cuando yo le contaba del pastor Ferreira, que él lo contó cuando vino a Chile, yo era diácono en ese tiempo, y el pastor Edson Ferreira de Neuquén, de Argentina, compartía y él decía, no, una hermana estaba tan ofendida y me dijo, y se acercó a hablar conmigo y me dijo, pastor, yo me sentí mal con el mensaje que usted entregó y, y me sentí herida. La palabra me hirió. Entonces él como argentino muy canchero y muy así extrovertido le dijo, mira, yo no tenía intención de herirte, yo quería matarte. Le dijo. La palabra tiene que matar, tiene que destruir la vida antigua y construir una nueva vida. Él lo dijo así de forma muy jocosa en ese minuto, pero cuando a veces nos sentimos ofendidos por la palabra, ¿será que efectivamente la palabra nos está ofendiendo o la palabra nos está confrontando con algo que nosotros derechamente necesitamos corregir, necesitamos mejorar? Entonces, la forma de escuchar un mensaje debe ser con expectativa y con deseo que el Señor me hable. No sé si me están entendiendo, pero quien escucha la palabra tiene que disponer su corazón a que Dios le hable. Y ese hablar va a incluir en algún momento a lo mejor una reprensión, una corrección. Cuando hablo del reto, nos va a desafiar. Un reto es un desafío. Nosotros entendemos en Chile el reto como un regaño, pero la verdad es que el reto es un desafío, te plantean desafíos por alcanzar. Entonces, tenemos que tener también la actitud correcta de recibirlo. Obviamente después hay una invitación, un llamamiento y una administración, que es lo que siempre estamos haciendo. ¿Ya? Eso es todo el material. Y de aquí donde es importante que lo podamos comprender, porque la tarea evaluada, la tarea que tenemos que desarrollar, son 6 preguntas que tienen directa relación con lo anterior. No hay nada más. Por ejemplo, la primera, ¿cuál es la definición de sermón bíblico? Y vimos arriba que es un discurso que entregaba una verdad específica. Entonces ahí está el sermón bíblico, ¿ves? ¿Ah? El género de la oratoria. Entonces todo eso es un sermón bíblico. Un discurso sistemático dirigido y adaptado a la mente natural del hombre que tiene el propósito de disuadir al hombre. Ahí está la respuesta. Entonces lo segundo, ¿qué significa el concepto querigma? Y querigma tiene que ver, es la raíz etimológica de la palabra predicación. Entonces ahí y ahora nos vamos a meter en algo más profundo hoy día, que es algo muy interesante que recibí y lo quiero compartir con ustedes también. De ahí, ¿qué entendemos por predicación? Si usted baja arriba, ahí está la definición de predicación. Viene de querigma y se usa, en el Nuevo Testamento se utiliza especialmente como un anuncio o un dar a conocer, sin conllevar necesariamente la palabra en una predicación formal. Entonces el querigma tiene que ver con la forma que nosotros tenemos de predicar. ¿Ya? La iglesia de Jerusalén padeció persecución, se dispersaron y en cada lugar donde estaban ellos predicaban el evangelio
persona a persona. Por ejemplo, el sábado los chiquillos, los jóvenes van a salir a predicar al parque. Ellos van a hacer obra personal. Se van a acercar a otros jóvenes, les van a hablar de Cristo y va a ser un trabajo persona a persona. Hay otras instancias que predicamos a Cristo desde una plataforma, que sea en la calle o también en la iglesia. Me refiero al templo. Entonces, nos damos cuenta de que la predicación se puede establecer de distintas maneras. La tercera pregunta es, ¿qué entendemos por qué? Esa es. Y después los tipos de sermones bíblicos. A ver si los repasamos. ¿Cuáles eran los tipos de sermones bíblicos? Les estoy llevando con la tarea para que no quede ninguna duda. ¿Ah? Tenemos primero el sermón bíblico textual. El segundo es el sermón bíblico expositivo. ¿Ya? Ahí está la Catita. ¿Levantaste la mano, Catita? Sí, que le había preguntado si es posible o no que los sermones bíblicos se pongan, es decir, como que no sea biográfico y no sé si se está hablando de una persona y se dividen tantas prédicas quizás, Ujú. en algún momento también puede ser textual o expositivo, puede ser que sean dos. Por supuesto, sí. Buena pregunta, Catita. Se producen estas fusiones, estas mezclas, ¿me entiendes? Ah, ok, ok. Claro, por supuesto. Por ejemplo, es que mira, yo por ejemplo, no sé, pues, si te hablo de uno de los personajes que yo más amo predicar es acerca de la vida de José. Y claro, yo podría hablar de todo el proceso. Esta mañana, en la oración de la mañana, tomábamos un texto bíblico de la persona de José, que fue cuando Judá, su hermano mayor, le ofrece a Jacob y le dice, mira, el Señor de la tierra de Egipto nos mandó llevar a nuestro hermano. Y obviamente Jacob no quería soltar a Benjamín porque ya había perdido a José. Entonces le dice, y Judá le dice, pero yo me hago responsable. Si mi hermano no vuelve, yo voy a ser el responsable. Entonces él pone su vida en garantía, digamos, por la vida de su hermano. Entonces, estamos hablando de una parte de la historia de José que podría ser perfectamente un sermón bíblico textual, tomando solamente ese versículo, pero a su vez también pasa a ser un sermón biográfico porque haces un recuento de toda la vida de José, como José fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente y echado en la cárcel, y de ahí olvidado, porque tuvo 13 años en la cárcel, no perdamos de vista eso, que José no tuvo 2 meses en la cárcel, tuvo 13 años. Y aunque le había interpretado el sueño a los dos, tanto al panadero como al copero, después el copero se olvidó de él, hasta cuando el faraón tiene un sueño y se acuerdan de José y lo traen al palacio y interpreta el sueño. Entonces, te das cuenta que se hace de un sermón bíblico textual, también se puede tomar una línea biográfica. Pasa lo mismo con los expositivos. O sea, ¿se pueden hacer fusiones? Sí, pero lo importante, Karina, es no perder la estructura. Es bueno siempre tener una estructura ordenada. ¿Por qué razón? Porque eso te va, dos cosas, te va a facilitar a ti la exposición para hacerlo y también le va a dar mayor claridad al que lo escucha, va a ser más sencillo para el que lo está recibiendo. ¿Te fijas? No sé si fui claro en la respuesta, Katina. Sí, gracias. No era esa pregunta porque empecé como a, no sé, tomar diferentes ejemplos o prédicas, acordarme y yo decía, bueno, esta cumple con esto, pero también cumple con esto, entonces por eso tenía la duda. Claro, sí Pero ahí quedó claro, se gracias. pueden hacer fusiones también. Bien, súper bien. Y ahí están las cinco, ¿viste? ¿Cuáles son las razones importantes para tener una estructura en el sermón? Y ahí están la importancia de la estructura en el sermón. Le ayuda al predicador a pensar claramente, ayuda a la congregación a escuchar el sermón bíblico. Entonces, eso es súper importante, no lo veamos como una estructura humana. Es importante desarrollar porque obviamente nosotros tenemos que hablar con el objetivo de que la gente reciba la palabra, la entienda. ¿Se fija? Y ahí también donde está el comentario que yo les hacía de quien escucha y recibe la palabra, tiene que tener también la disposición adecuada en su corazón. Yo les decía la otra vez, esto a nosotros nos permite, en cierta medida, poder evaluar un sermón o ver la estructura de un sermón, como lo está haciendo el predicador, pero la actitud correcta de escuchar la palabra, hermano, es primero estar atento, poner toda nuestra atención en la palabra, y segundo, abrir nuestro corazón para que Dios nos hable. Y si el Señor nos habla, obviamente, y nos confronta, obviamente recibirla también con humildad para ser perfeccionados y corregidos. Y ahí está la número 6, la estructura del sermón, que está ahí. Tienen que explicarla, por favor, ahí está. Entonces, todo está en base al material escrito y además tienen los videos. ¿Hay alguna otra duda?
algunos hermanos ya me han enviado su trabajo, pero la idea es que no lo hagan con apuro, tenemos tiempo. Entonces, hasta el domingo a las 8 para que lo revisen bien, revisen el material, todos los contenidos, que sea un aprendizaje integral, completo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ahí está ¿No? ¿Todo clarito? Pastor, Sí. pastor, yo tengo una duda. ¿Qué pasa? Mira, bueno, yo escuchándolo acá, ¿Mm? yo tomé como otro, como aquí apunta el concepto de querigma. ¿Ya? Fue como un concepto, como es una predicación que anuncia como Jesús como Salvador. Ya, correcto. Lo que pasa es que ahí está haciendo el comentario del Nuevo Testamento, Josecito. Y en el Nuevo ¿Ya? Testamento, por ejemplo, ahora viene, mira, ahora vamos a profundizar en eso, porque, por ejemplo, la predicación que tenían los escribas, los profetas en el Antiguo Testamento tenía que ver principalmente con los principios de la ley judía, de la ley mosaica. Pero una vez que Jesucristo vino, obviamente el mensaje central, la predicación de los apóstoles y de los primeros cristianos, era una predicación netamente evangelística. La predicación de Cristo era una predicación netamente evangelística, porque hablaba del evangelio del reino, por sobre los principios de la ley. ¿Me entiendes? Claro. Pero la predicación sigue siendo predicación. El querigma, por ejemplo, si yo hablo del querigma que desarrollaba, no sé, el escriba eh, Nehemías, por ejemplo, que Nehemías era un escriba. Y él predicó, enseñó, pero su querigma estaba basado en los principios de la ley que él conocía en su tiempo. Lo mismo pasaba con el profeta Jeremías. Jeremías predicó y el querigma de Jeremías, la querigma de Jeremías era una voz de advertencia y un llamado al arrepentimiento para que el pueblo fuera librado del juicio. ¿Entiendes? Entonces era un mensaje distinto. En el Nuevo Testamento, claro, en el Nuevo Testamento, por supuesto, era un mensaje netamente evangelístico y que establecía los principios del reino que Jesús había establecido. ¿Me fijas? Sí, por eso aquí dice como Jesús como el Salvador. O sea, anuncian como Jesús como el Salvador. Claro, eso es en el Nuevo Testamento. Ah, ya. Lo que yo te invito a pensar es en el concepto completo, Ya. completo, ¿ya? Ok. ¿Estamos claros, bonito? Estamos. Bien, ¿alguna otra pregunta, chiquillos lindos? ¿No? Pastor, ¿Sí? hola, 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 bendiciones a todos. ¿Cómo está, Dios les Cristiancito? bendiga. ¿Cómo está, Pastor? Cuando usted dice que mantener la estructura, se refiere a mantener el tema central, ¿cierto? Mantener, porque podemos predicar distintos sermones, pero debiésemos mantener el tema central. Claro, lo que pasa es que hay una estructura, por ejemplo, veíamos la importancia de hacer una introducción al inicio. ¿Se fijan? Luego, obviamente, la lectura del texto base que se va a utilizar como enseñanza. Y luego están los distintos puntos homiléticos. Punto número uno, y ahí tenemos un punto. Y ese primer punto, obviamente, tiene también unas subdivisiones. Después vamos con el punto número dos y otras subdivisiones. Lo ideal, yo siempre aconsejo hacer 3 o 4 puntos para no extenderse demasiado. Yo soy de los que defiende la predicación no tan extensa. Yo creo que media hora, 40 minutos es un buen punto, un buen tiempo. Más que eso, a la audiencia le es complicado retener toda la enseñanza. Yo sé que hay predicadores que a lo mejor pueden mandarse 1 hora y media de un sermón, 2 horas de un sermón, pero ¿cuánto de eso va a quedar en la gente? Entonces, mi consejo siempre es tratar de hacer 25 minutos, media hora, y luego también dar un tiempo para la administración, porque dentro de la estructura del sermón cristiancito, además de la introducción, de los puntos homiléticos, está obviamente una conclusión y una aplicación práctica para la vida. Y después de eso, cuando es guiado por el Espíritu Santo, hacer un llamamiento y una administración a la gente, para que el Espíritu también reafirme la verdad de la palabra, que es su palabra, en el corazón de cada uno de sus hijos, ya sea para arrepentimiento, ya sea para edificación. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado una palabra de consuelo y se hace un llamado adelante y la gente lo único que quiere es que alguien lo abrace y poder llorar, poder sacar afuera todo lo que había en su alma, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde se marca la diferencia del sermón con cualquier otro discurso secular, que el sermón va con la inspiración del Espíritu Santo y además tiene una aplicación práctica para nuestra vida. Entonces, ahí es diferente. A eso me refiero con la estructura que necesito. En todo caso, en el material está escrita la estructura. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, hermanos queridos? ¿O seguimos nomás? Ya. Entonces, tenemos plazo hasta el domingo. Me puse corazón de abuelita. Hasta el domingo para hacer
hacer las preguntas, ¿ya? Traten de hacerlo lo más completo, por eso tienen tiempo para poder hacerlo. Bien, y hoy día yo quiero compartirles un material que es un material del IBN, el Instituto Bíblico Nacional. Tengo que reconocer la autoría porque si no sería muy feo de mi parte, si no, no comparto la autoría. Puntualmente, el hermano se llama Silas Ramos y lo encontré maravilloso el material. Samuelito había levantado la mano, perdón. Dale nomás. Hola, pastor. Hola, ¿Cómo hermano. estás? ¿Cómo están? Bien, Eh, Pastor, solamente una consulta. Si bien está el enfoque de cómo preparar un sermón, ¿cierto? Pero también está la otra parte de cómo nos enfrentamos nosotros al público o a la hermandad, ¿cierto? Que también es, claro, es necesario anotar, ver todas las partes del sermón. Pero hay acciones que nos pueden ayudar a captar la buenísimo. atención. Sí, claro. Entonces, de repente, eh, poder manejar eso, porque no todos lo manejamos. Yo, por ejemplo, de repente me da pánico escénico Buenísimo. y Buen creo que a lo punto. mejor a muchos hermanos lo que decía el hermano José cuando le tocó actuar, que estaba Claro, que tiritaba. Bueno, y eso nos pasa a todos nosotros, una por respeto perfecto, uno por respeto porque estamos haciendo un servicio para Dios, otra cosa también por respeto a los hermanos. correcto. Entonces, sí hay cosas que nos pueden ayudar a captar la atención de los hermanos y también pueden jugarnos en contra. Entonces, quizá Sí, eso también irá en el mismo tema, lo pasaremos como estudio. claro, pero eso ya sería dentro de lo que es la oratoria misma. Por ahora estamos viendo el desarrollo del sermón. Cuando veamos oratoria, claro, ya vamos a tener que ver eso. Y es súper buen punto lo que tú señalas, Samuelito, porque de verdad que es una realidad que todos nos ha tocado vivir. Mira, yo nunca me he olvidado, tenía 16 y iba a cumplir 17 años cuando participé en la gira de los cantantes continentales. Y dentro de los conciertos había momentos de testimonio. Entonces Michael Mahoney, que era el director de ese tiempo, lo que hoy día hace la Priscila Chi, eh, nos sacaba aleatoriamente, a cualquiera le podía tocar en el concierto dar su testimonio, como una forma de evangelismo. Yo era chico, pues, tenía 16 años, iba a cumplir 17 en abril, y estoy hablando de febrero, estaba a punto de cumplir 17. Y, y cuando me tocó a mí, me pasó eso. Fueron tantos mis nervios que yo agarraba el cable en la mano, me enrollé el cable, dije muchas cosas, pero al final no dije nada, ¿me entiendes? No, porque y estábamos en Talcahuano, en un gimnasio que se llamaba la Tortuga Chica, porque estaba la Tortuga Grande, la Tortuga de Talcahuano, que es un gimnasio gigante, y al lado hay un gimnasio más pequeño que lo conocen como la Tortuga Chica, y estaba lleno, había gente de iglesias, de varias iglesias, habían ido a ver el concierto, entonces me pasó eso, un pánico escénico. Y claro, yo concuerdo que es súper importante tener algunas directrices de cómo poder exponer de la mejor manera el tema del lenguaje, incluso la forma de pararnos. Hay algunos predicadores, por ejemplo, que usan mucho lo que es el aspecto jocoso, que causan gracia. A lo de Dante Gebel, ponte tú, Dante Gebel es muy, tiene la gracia del Señor, es una gracia del Señor que te puede estar haciendo reír tremendamente y después te lleva a la reflexión más profunda y te deja llorando. Entonces, ¿por qué es una gracia del Señor? Y Él tiene esa gracia, otros no la tenemos, no somos tan carismáticos. Entonces, tenemos que ver siempre el equilibrio perfecto. Delante conversaba con Cristian, con nuestro hermano Cristian Herrera, y yo le decía, tengo una forma de hablar que es porque la recibí de enseñanza, que a veces puedo sonar muy golpeado. Entonces, yo tengo que tener ojo con eso. ¿Te fijas? Porque de repente uno habla y habla y no está enojado, pero pareciera que estuviera enojado. Entonces hay que tener ojo con esos detalles, hay que cuidarlo y usar un volumen de voz adecuado. O sea, eso tiene que ver más bien con la oratoria y sin duda alguna, Samuelito, que lo vamos a tener que compartir también. Ya, gracias porque es muy tremendo aporte. ¿Ya? ¿No hay ninguna duda entonces acerca de la tarea? O sea que el domingo voy a tener todas las tareas en mi correo. Escúchanos, Señor, te rogamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, mira lo que les voy a compartir. Esto es una joyita. ¿Cuándo dijo Pastor el lunes? Domingo 20 horas, es lo máximo. ¿Ya?
Ya, miren qué lindo material es este, que tiene que ver con los orígenes de la homilética, lo encontré magistral. Y es un poquito lo que estábamos conversando recién con Josecito, terminé por un poco, lo hice muy grande. Eh, lo que estábamos comentando recién hace un momento con Josecito, porque la verdad es que hablar de los orígenes de la homilética es hablar del principio de la predicación y de la enseñanza. Entonces es un tema muy, muy enriquecedor. Yo lo estudié, lo leí, le ayudé a mi esposa a hacer una tarea con este mismo material. Está muy, 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 muy bueno. Entonces, me llamó profundamente la atención cuando habla de que la homilética, tal como lo conversábamos un momento con José, no lo podemos ver como un evento post-cristiano, es decir, que no es después de Cristo, sino que esto nace desde los orígenes de cuando comenzó a ser predicado la verdad del Creador, es decir, desde la antigüedad. Entonces, una lectura rápida de la historia nos notifica y nos señala las raíces de la homilética, tanto en la predicación hebrea como en la retórica antigua. De manera que la predicación, tal como la conocemos hoy, bebió inicialmente de dos fuentes, y esto también es muy interesante. En la primera fuente tenemos a los profetas con los escribas. ¿Qué tenía que hacer Jonás, por ejemplo, cuando el Señor le dio la orden de ir a Nínive a predicar a los ninivitas para que se arrepintieran de su pecado? ¿Qué tenía que hacer Jonás? Abre su micrófono. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer, ¿Ya? ¿Pero cuál era el mandato? ir a predicar, ¿Predicar qué cosa? el arrepentimiento. Exactamente, Nikita, eso es. Jonás tenía que ir a Nínive y anunciar que el Señor había determinado destruir la ciudad. ¿Para qué? Para que ellos se arrepintieran. Todos conocemos la historia, la canción de los niños, que nada no le hizo caso a las palabras de Dios. Por eso el mar profundo la gente lo tiró. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo que fuera a Nínive, Jonás ya sabía de que esa predicación iba a producir arrepentimiento en el corazón de la gente y el Señor lo iba a perdonar. El porfiado, en vez de irse a Nínive, tomó un barco para Tarsis y todos sabemos lo que pasó. Entonces, ¿cuál era su tarea? Predicar. El querigma tenía que abrir su boca y entregar un mensaje para que la gente se arrepintiera. Entonces la vemos que es desde la predicación hebrea, incluso en la retórica antigua. Los escribas y los profetas también estaban llamados a predicar. Ahí está la respuesta que Josecito nos hacía. No es tan solo predicar el Evangelio de Jesucristo hoy, sino que en la antigüedad, desde ya, antes que Cristo viniera, también había un concepto de querigma o de predicación. Ahora, la segunda fuente, que es un legado innegable, dice, por su lado, la retórica antigua empezó a gestarse en Sicilia alrededor del año 465 a.C., con Corax y Tisias, su discípulo. La retórica griega también tiene mucho que ver en la formación de la homilética. En este punto, Aristóteles, 384 al 322 a.C., y su retórica, y una gran cuota de aportación. La obra del filósofo griego fue una de las más grandes en el mundo antiguo. También debe de resaltarse la contribución de retóricos latinos como Cicerón, Oratores, Quintiliano, otros que también fueron parte de este proceso, que establecieron cuál era su tarea puntualmente: enseñar el arte de predicar. Eso era. Por eso es que es bueno también un poco, y entiéndeme bien, lo que es el sermón bíblico, la predicación bíblica, debe estar guiada por la unción del Espíritu Santo. Pero en lo concreto, una predicación es un discurso. ¿O acaso usted nunca ha escuchado un sermón que no tiene nada de Dios? Tristemente se ha escuchado. Que son puras experiencias personales, son puras ideas personales. Entonces nos damos cuenta de que por eso es que es algo tan profundo y también tan peligroso. Y que nosotros debemos sujetar también al señorío de Cristo. Que Dios nos ayude, que cuando prediquemos, que cuando enseñemos, de verdad sea algo que nace del corazón del Señor. ¿Están conmigo? ¿Entienden? Eso es muy interesante. Entonces, después de todos estos principios, esta institución dice, emergió la homilética cristiana, llegándose a convertirse en el arte de la predicación bíblica y cristiana. ¿Ya? Y aquí llegamos a la predicación del Nuevo Testamento. La predicación tiene que ver directamente con qué. ¿Con qué para nosotros ahora
en Cristo. ¿Qué entendemos por predicación? Abren su micrófono nada con confianza. ¿Qué entendemos por predicación? Voy a tener que dejar de compartir para poder verlos a todos. Espérenme un poquito, por favor, porque si no los veo a todos. Y no veo las manos levantadas hacia el cielo. Pastor, Sí, sobre qué tenemos por predicación, dice usted, ahora claro, ahora en Cristo. en Cristo. Bueno, yo creo que tiene que ver también con el tema de recibir todo lo que es el plan de salvación, la redención, eh, y tomar, digamos, como objetivo poder tomar la salvación de parte del Señor. Pero en este caso, ¿tomarla o proclamarla? Claro, si es predicación de parte de nosotros, proclamarla. Claro, eso es, porque estamos hablando en este minuto del querigma, de la predicación. Entonces, Claro, para nosotros en Cristo, ya dejando aparte lo que fue el Antiguo Testamento, sino que desde lo que es la plantación de la iglesia, desde los apóstoles en adelante, el mensaje puntual o la predicación estaba basada en la proclamación del reino, es decir, el Evangelio de Jesucristo. En nombre de Jesús, ¿Cómo se dice, en perdón? nombre de Jesús como único Salvador, en Correcto. nombre de Jesucristo como único Salvador. Amén. A Esa través de Él somos ¿sí? salvos. Es decir, un mensaje evangelístico. Y ahí se establece para nosotros entonces el cumplimiento de la gran comisión. Porque a través de la predicación las personas son alcanzadas para Jesucristo, entregan su vida a Cristo y de ahí en adelante viene el proceso del discipulado. Entonces viene lo que es formar discípulos a través de la predicación. Entonces ahí nos damos cuenta que ya no es un simple discurso religioso, sino que tal como dice Nicolás, es el plan divino de salvación que nosotros proclamamos levantando el nombre de Jesucristo como Hijo de Dios. Y ahí el mensaje cambió, ya no es simplemente enseñar moralidad, ya no es simplemente enseñar ritos y tradiciones, de acuerdo a lo que establecía, por ejemplo, la ley mosaica en muchos aspectos, sino que hoy día ya es proclamar la transformación de la vida y primero la salvación, el rescate de la condenación. Entonces cambió completamente el sentido de la predicación. ¿Me está entendiendo? Entonces, la predicación no es una desapasionada recitación de verdades neutrales o moralmente correctas, sino que es que Dios mismo aparece en escena. Y esto es lo maravilloso, y por eso me cautivó este material. Porque es como entender que cuando el predicador es inspirado por el Espíritu Santo, obviamente es el Señor mismo el que está entregando un mensaje. El predicador es voz de Dios. Es la voz del Señor que está impactando el corazón de quien lo está escuchando, ¿me entiendes? Y ahí está nuestro desafío. José. Mire, bueno, la predicación yo la entiendo como que dice la predicación es un mensaje que entrega el Espíritu Santo al predicador, para que sea un mensaje entregado, bien hablado al que escucha o necesita el mensaje. Correcto. Ahí estamos hablando de la predicación que, como te estoy señalando, neotestamentaria podríamos decir. Porque no perdamos de vista que el sermón o la predicación, si lo miramos del punto de vista humano, es un discurso. Un discurso que quiere disuadir, que quiere persuadir al que lo escucha. Lo decíamos al inicio, los políticos hoy día también hacen predicaciones, pero el contenido es lo que marca la diferencia. Primero, esas predicaciones que hacen los políticos o el discurso que puede hacer un político tiene una intención simplemente de conquistar un voto. En cambio, el mensaje de la palabra del Señor o el discurso o el sermón que tiene un mensaje evangelístico tiene el objetivo de traer salvación y vida eterna al que lo escucha. ¿Te fijas? Disculpe, lo otro, pero eso también tiene que ser a través, si el te entrega el mensaje, eso a la vez igual tiene que ser estudiado, tiene que ser bien Correcto. planificado, porque entregar un mensaje, pienso yo, que no es llegar y entregarlo porque a lo mejor la persona, uno no sabe cómo lo va a tomar o cómo lo va a recibir. Por eso que los consejos que vimos en el material anterior está eso. Tú tienes que preparar el mensaje a conciencia, en oración, en búsqueda de la palabra, pedirle la dirección al Espíritu Santo para poder hacerlo y también conocer en cierta manera la audiencia. Conocer a la audiencia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esta clase y yo les compartía, por ejemplo, que obviamente sin intención, pero uno de repente puede usar un lenguaje que no es apropiado de acuerdo a la realidad cultural de la gente a la que le está hablando? ¿Me fijas? Entonces también es bueno conocer esos aspectos que son un poco más humanos. Ahora, hay rasgos muy marcados
que retratan, perdón, y caracterizan la predicación del Nuevo Testamento. Y estos son puntos bien importantes. Primero, tiene una motivación divina, tiene una compulsión divina. Miren, los predicadores del Nuevo Testamento lo hacían con una carga profunda en el alma. Era tanto su amor, su pasión por Cristo. ¿Qué ocurre en Hechos capítulo 2 cuando el apóstol Pedro levanta su voz ahí en el aposento alto después de ser lleno del Espíritu Santo? Dice que la gente se empezó a burlar porque los escuchaban hablar en otros idiomas y se reían de ellos diciendo que estaban ebrios. Y dice que el apóstol Pedro se levanta y comienza a entregar un mensaje. Y ahí, mira, ahí Pedro, no estamos hablando de un erudito, es un hombre sencillo, un pescador, un hombre sin mayor capacitación, pero inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que hace el apóstol Pedro? Cita las palabras del profeta Joel. Él va al Antiguo Testamento y dice, este es el cumplimiento de esta palabra profética. Hoy se ha cumplido esta palabra. Cuando el profeta Joel declaró que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, ellos profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y comienza a predicar esta palabra inspirado por el Espíritu Santo. Y lo hace de manera magistral, un sermón súper ordenado, homiléticamente perfecto, un hombre que no tenía mayores estudios. Claro, había tenido la mejor universidad al estar 3 años caminando con el Señor. O sea, no tenía estudios formales, pero había caminado 3 años con el Señor, entonces había recibido la mejor instrucción. El medio profe que había tenido Pedro. Entonces se da cuenta cómo ahí se levanta. ¿Y cuál es el contexto general? Llevar a la gente al arrepentimiento. De tal forma que la gente que lo escuchó dice, ¿y qué vamos a hacer? Y Pedro dice, arrepiéntanse. Cada uno arrepiéntase y bautícese para perdón de sus pecados. Y dice que en esa oportunidad, ¿cuántos se añadieron a la iglesia? 3.000 personas. De una pura predicación. Nosotros nos gozamos, celebramos, adoramos al Señor cuando uno o dos se entregan al Señor en la iglesia. Imagina lo que significa que una predicación se convierta en 3.000. ¿Han visto alguna vez un video de Reinhard Bunker en África? Si no me equivoco, fue en la República del Congo. Reinhard Bunker, un tremendo predicador que falleció hace un par de años atrás, en noviembre. Tremendo hombre de Dios alemán. Y está en una predicación y el video estremece el alma, porque en esa oportunidad 1.000.000 de personas confesaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Era un mar humano, y las personas confesando a Cristo. Yo cuando vi ese video y después escuché una predicación de Josué Irión, Josué nos hace el siguiente comentario. Reinhard Bunker en ese minuto estaba cosechando lo que David Livingstone sembró hace cientos de años atrás. David Livingstone fue el primer misionero inglés conocido como un predicador formal que dejó su corazón en África. De tal modo, él murió en África, y cuando los hermanos de la iglesia nativa, de la iglesia del grupo tribal, supieron que David Livingstone murió, le pidió permiso a la familia para repatriar el cuerpo de David Livingstone, pero el corazón, hicieron una operación, intervención, le sacaron el corazón, y el corazón lo enterraron en África, lo sepultaron en África. Y el cuerpo de David Livingstone lo mandaron de vuelta a Inglaterra para ser sepultado. Miren qué tremenda, tremenda. Claro, David Livingstone sembró, abrió brecha. ¿Y qué hizo después Reinhard Bunker? Él cosechó lo que David Livingstone había sembrado años antes. Es glorioso. Y eso es predicación del Evangelio. ¿Se fijan? Entonces, ¿estamos bien? Sigamos. Entonces, lo primero, hay una carga profunda en el alma. Yo le pongo el ejemplo de Reinhard Bunker, él predica con el alma. Cuando está predicando a Cristo, él derrama su corazón. Es un poco lo que una vez el pastor Eduardo Herrera me abrazó y me dijo, te predique con pasión. Nunca dejes de predicar con pasión, me dijo. Y claro, es como si fuera la última vez que vamos a predicar. Hay que entregar el corazón en eso. Segundo, en la predicación del Nuevo Testamento se puede notar claramente la transparencia de su mensaje y el motivo. No solapa ni concede espacios a la palabrería, a la demagogia. ¿Eh? La idea no es
como se dice, sobarle el lomo a la gente para que la gente esté contenta. No, pues hermano, aquí donde nosotros tenemos que entender que la predicación entrega un mensaje directo, profundo al corazón, entrega verdades, entrega preceptos. Mire, es lo que le voy a decir, no podemos predicar lo que la gente quiere escuchar, tenemos que predicar lo que la gente necesita escuchar. Hoy día la clave está en llamar al arrepentimiento, llamar a la consagración. Lo que hay que pedirle al Señor es la gracia para poder hacerlo, la sabiduría para poder hacerlo. Entonces, eso es súper importante. En la predicación no hay astucia, no hay un fin de manipular. Les puedo ir citando algunos textos bíblicos para que vayamos respaldando lo que estamos hablando, para que me ayude. Romanos 15:20 tenemos en el primer punto. En el segundo punto tengo 1 Corintios 1:17 y el 2 del 1 al 4. 1 Corintios 1 del 1:17 y el 2 del 1 al 4. Respecto a lo que la predicación no debe ser adulterada. 2 Corintios 4:2. 2 Corintios 4:2. Y otra cosa muy importante, mire, Romanos 15, 20, ¿sí? Romanos 15:20 dice, ¿sí? ¿Lo tenía ahí? Sí. Dale, Josecito. Amén. Y dice, y de esta manera me esforzaré a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Buenísima palabra. ¿Qué entiendes tú ahí mismo, José? ¿Qué puedes traer de esa palabra? A ver, o sea, por lo que yo entiendo, en la palabra dice que no es que predicar en donde ya Jesús predicó la palabra. Quiere decir esto que se puede extender más la predicación, o sea, a otros lugares. Ya, A ahí otros... está demostrando la carga que hay en el corazón del predicador. Sí, porque ¿Entiendes? esto como fue también cuando Jesús también le dijo a sus apóstoles que también ellos tenían que salir a predicar la palabra a otros lugares para que Por se pudiera supuesto, extender el nombre de él. correcto. Hasta lo último de la tierra, Así, a todas las naciones. Entonces, hay lugares donde Jesucristo aún no ha sido conocido. Hay grupos tribales que todavía no han sido alcanzados. Es cierto que la tecnología, las redes sociales han permitido llegar a lugares donde antes no se habría podido llegar. Eso es una tremenda verdad. Pero no podemos perder de vista que todavía no se ha alcanzado al 100%, que estamos en ese proceso, que falta poco, pero aún no se ha alcanzado todo. Entonces, nuestra tarea es alcanzar a aquel que no conoce a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, yo voy a dar mi corazón, voy a dejar todo, pero no para predicar a quien ya conoce de Jesús, sino que mi prioridad es alcanzar a aquel que no conoce a Cristo. ¿Te fijas? ¿Cuál es el fenómeno? Y permíteme hacer este comentario, obviamente lo hago con mucho respeto, no con aspecto de crítica, pero eh, cuando muchas veces las iglesias se llenan de personas que han visitado un montón de iglesias, han estado en 5, 6, 7 iglesias, 8 iglesias. Está bien, uno entiende cuando a veces Dios te guía y te hace salir de un lugar y te lleva a otro para ser restaurado, para ser bendecido, para ser proyectado. Gloria al Señor por eso. Pero eso no estoy hablando de eso yo. Estoy hablando de aquellas personas que no les gustó una palabra y se cambió de iglesia. Y no les gustó ese lugar y se cambió a otra iglesia. Porque no estoy hablando de personas que han estado en 2 o 3 iglesias. Hemos conocido familias que han estado en 10 iglesias, 12 iglesias. Entonces, eso ya no es normal. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo. A ellos ya yo no les voy a predicar a ellos, porque ellos ya conocen el Evangelio. ¿Quiénes van a ser mi prioridad? Aquellos que están perdidos, aquellos que no conocen de Cristo. A eso se refiere de no predicar sobre fundamento ajeno. por eso está la palabra cuando se dice que nosotros somos los canales de bendiciones para las personas que no conocen la palabra. Correcto. Ese es nuestro enfoque. Esa es nuestra prioridad. ¿Entienden? Las personas que no conocen a Jesucristo para que sean restaurados y alcanzados. Sigamos. ¿Qué dice 1 Corintios 1:17? ¿Alguien lo tiene por ahí, por favor? Para ir avanzando un poquito más rápido. Perdón, ¿les parece interesante lo que estamos viendo ahora, no? Es una tremenda enseñanza. Me voy a sacar el polerón, permiso, me dio calor. Solo un minuto. Yo amo este polerón. Es de Robá.
pero me dio calor. Pero no sé qué. Ahora sí. Que dice gracias sobre gracias. Me encanta el problema. Ya. Tenemos ahí 1 Corintios 1:17. Amén. Démosle, hermano. Parece que Pues, puro Josecito tiene Biblia, ¿no? Y el resto de los hermanos. Dale, dice, pues Machito. no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Se da cuenta que fuimos llamados a predicar no para agradar, sino que para también eh, para salvar, para salvar. Porque de otra manera hacemos vana la cruz de Cristo. Sigamos, quedamos en el 2 del 1 al 4, perdón. En 1 Corintios también 2 del 1 al 4. Participemos todos. Y luego viene 2 Corintios 4:2. Ya. 1 Corintios 2, del 1 al 4, ¿cierto? Sí, sí, sí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me preocupése no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a esta crucificación, A y a este este crucifijo. crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi Bendito sea. palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana y sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Ya, aquí abro el espacio. ¿Qué entendemos de eso? ¿Pablo estaba interesado en agradar a la gente? ¿Estaba interesado de impresionar a la gente? ¿Cuál era su objetivo? Vamos, participen. Predicar la palabra, Ya, predicar pero el Evangelio, ¿para qué? para impresionar a, ¿cómo se llama? ¿Qué dice? No, pues no para no impresionar, no estaba interesado en impresionar. Perdón. Para arrepentimiento igual. Para llamar al arrepentimiento, para conversión de la gente, para que las personas se convirtieran a Cristo. Ahora, ¿y cómo una persona logra convertirse a Cristo? Sinceramente, no solo que encuentre acá, porque hay muchos días que no, que el Evangelio es lindo, que nos hace bien, que esta es una buena persona, esta es de iglesia, así que no estamos hablando de eso, sino que una persona que verdaderamente sea impactada por el mensaje, sea confrontada con su pecado y produzca un arrepentimiento genuino en el alma. ¿Me entienden? Es Yo, distinto. yo creo que va con la pregunta que usted una vez hizo, pastor, porque cuando usted hizo una pregunta, que cuando uno viene por primera vez a la iglesia, uno con el mensaje se tiene que sentir cómodo o incómodo. Bueno, bro, eso fue bueno. Claro, claro. Hermano, yo viví la experiencia años atrás, habiendo conocido a Cristo desde joven, pero cuando en una oportunidad, en un retiro, Dios habló a mi corazón y me confrontó, y era como que el pastor sabía todo lo que yo estaba viviendo. Era como, ¿quién le contó al pastor lo que pasó? Claro, porque el Espíritu Santo tomó el control de los labios del pastor y era como que me estaba hablando a mí, hermano, derechamente a mí. En cambio, hoy día vemos que cuando pasa eso, hay gente hasta que se molesta, que no le gusta. Entonces, cuando el mensaje viene inspirado por el Espíritu Santo y te confronta o me confronta, obviamente me va a incomodar, no necesariamente me tiene que gustar. O sea, donde refuerzo lo que estaba hablando delante, ¿de qué forma disponemos nuestra vida para recibir la palabra? ¿Quiero que la palabra me hable lo que yo quiero escuchar nomás? ¿Que me hagan a nadie? ¿O estoy también dispuesto a que la palabra me confronte? ¿Se fijan? Ayer mismo, por ejemplo, la Marcela partió con un devocional que nos impactó todo. La Carita después cuando hizo el mensaje lo mencionó también. Porque la Marce profundizó un poco en la realidad del ciervo. El ciervo me refiero al animal, que cuando brama por las corrientes de las aguas. Entonces, es tanta su necesidad que el ciervo, si no se sacia en su sed, se va a morir y busca las corrientes de las aguas porque necesita agua fresca.
agua que esté en movimiento. Tampoco le sirve un estanque que el agua esté detenida. Tiene que ser agua fuente. Y el salmista utiliza ese ejemplo y dice que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión que de verdad confronta el corazón. Y claro, nos impacta, nos emociona, nos estremece. Entonces el mensaje tiene que producir ese impacto en el corazón de quien lo escucha. Nicolito y José Luis habían levantado la mano también. Nico. Sí, sí, pastor, justamente estaba leyendo segundo Oh, hay problemas con la señal, monito. No se entiende. No, hay problemas con la señal. No. 16, Te escuchamos como Robocop, no te que, entendimos nada. ¿No? claro, esta película tiene que estar basada en la escritura, como dice acá, que es inspirada por Dios para enseñar. O sea, primero que todo, ir para corregir. Había problemas con la señal, pero logramos entender que tú que querías expresar de que la palabra tiene que producir un impacto en el sentido de corregir nuestra vida. Y claro que es así. Entendamos que la condición del hombre es una condición de... Ahora sí parece, Nico, ahora sí, porque no te escuchamos nada. ¿Se escucha? Ahora sí, dale. Dale. Sí, lo que justamente me acordaba de esta palabra que está en 2 Timoteo 3:16, Sí. que habla justamente de que las escrituras son inspiradas por Dios para enseñar, pero también para redarguir, corregir, instruir en justicia. Entonces también justamente el mensaje, aparte de dar enseñanza del Señor, también muchas veces va a redarguirnos, corregirnos e instruirnos. Y justamente redarguir es convencer del error, es hacer ver nuestro error para corregirlo. Por eso que el apóstol Pablo dice que la palabra es inspirada para redarguirnos, es decir, nos va a mostrar nuestra condición para que podamos corregir lo que no está bien. Es una cuestión súper profunda, ¿eh? Súper profunda. Y ahí en Hechos 20:27 habla de que en la iglesia neotestamentaria los predicadores predicaban todo el consejo de Dios, no solo algunas cosas, sino que todo el consejo de Dios. ¿Sabes que lo ve por ahí? Hechos 20:27. Hermano Cristian. Sí, pastor, la palabra redarguir tiene que ver con el tema de la espada de dos filos que penetra hasta... Eso tiene que ver la palabra redarguir. En Hebreos 4:12. Súper bien, así es. Imagínense la espada de dos filos. Es una espada, por ejemplo, un cuchillo tiene filo en un puro lado, o se corta con un puro lado. Pero en el caso de la espada de dos filos, corta cuando entra y corta cuando sale, porque tiene dos filos. Y mira lo que tiene que producir la palabra en nosotros. Es decir, tiene que destruir nuestra estructura humana, desarmar la estructura humana para formar en nosotros nuevas criaturas, hacer en nosotros nuevas personas. Entonces eso no es un proceso fácil. Y de ahí usted y yo somos llamados entonces a predicar todo el consejo de Dios sin adulteración alguna. ¿Qué dice Hechos 20:27? Amén. 20:27, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Solo algunas cosas? ¿La que nos gusta? ¿La que nos Todo. conviene? Todo. La que no nos gusta también. O sea, Pero yo creo que igual va en el tema de que, como dice usted, que la palabra tiene que confrontarte, te tiene que, como, entre comillas, como, claro, te está abriendo los ojos del error que uno está cometiendo. claro. ¿Entiendes? Por eso cuando uno dice, ¿cómo estuvo el culto? No, estuvo lindo, pero a la vez pero directo a la guata, ¿me entiendes? Directo ahí a los huesos, ¿me entiendes? Claro, estuvo lindo, pero a la vez la palabra igual te llegó, te confrontó porque te está diciendo, oye, mira, estáis cometiendo errores. Claro. Aquí te estoy entregando el mensaje. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Por qué nos habla de esa forma? Porque nos ama. Porque Él quiere que seamos perfeccionados, formados a la imagen de Cristo, y de esa forma podamos reflejar su amor, reflejar su verdad en todo lugar donde estamos. Entonces, miren, en el Nuevo Testamento, entonces, la base de la predicación, la figura principal de la predicación, se trata de la persona de Jesucristo mismo. Nadie puede ocupar la luz dominante de su presencia en la predicación. Recordemos que Jesús era un predicador itinerante, que él se desplazaba por las aldeas, por los pueblos, por las ciudades,
visitaba las casas, incluso la sinagoga, y el núcleo de su mensaje es el Evangelio del Reino de Dios. ¿Ya? Entonces, la columna vertebral de la predicación del Nuevo Testamento, ¿cuál es? ¿Cuál es el querigma de del Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo? Pero mire, voy a usar otro ejemplo más, que en el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista sabemos que era hijo de la prima de María, es decir, que eran parientes con el Señor desde el punto de vista humano, y que su trabajo fue preparar el camino al Señor, anunciar que vendría el Mesías, anunciar la llegada del Salvador. Pero Herodes tenía una predicación suavecita. ¿Qué saben ustedes de Herodes? Perdón, de Juan el Bautista. ¿Qué saben ustedes de Juan el Bautista? ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? ¿Alguien No, él era confrontacional, era él confrontacional? Sí. confrontaba, no miraba ni un lado, y la Biblia lo compara con Elías, de ese carácter, así de fuerte. La ponía sin asco. Eran hombres rústicos. No tenían ese mensaje suavecito que era agradable al oído. De hecho, por eso me acordé de Herodes, porque él confrontó al rey Herodes ahí en Lucas 13:32 y le dijo que no era lícito acostarse con la mujer de su hermano. Confrontó al rey con su adulterio. Entonces, él no sabía cómo ser políticamente correcto. Herodes no era políticamente correcto. Era rústico, era de los que ponía el espacio y lo ponía nomás. Pastor, ¿Sí? pastor, pero o sea, si vamos a lo que usted nos está enseñando, él igual estaba cumpliendo una de las cosas que la palabra le decía, redarguir. Exactamente. Tenía que redarguir, y esa era su forma. Esa era su forma. Y bueno, y de todas maneras, nosotros ahora, gracias al Señor, y estamos en este tiempo, porque a veces uno dice, no, me gustaría vivir en otro tiempo, pero yo creo que estamos en el tiempo adecuado, Por el supuesto. Señor lo quiso, y ahora nosotros aprendemos que podemos redarguir, o sea, la palabra, no nosotros, la palabra va a redarguir, pero también nosotros tenemos que mostrar una salida, o sea, es decir, no vamos no es que vamos a predicar y vamos a puro destruir y sablazo para todos lados y después nos vamos a decir, oye, No, por pero supuesto. hay una puerta de escape. Eso es lo que no se nos puede olvidar. Ese es el equilibrio perfecto, tal como usted lo señala. Ahora, lo que pasa es que yo quiero llevarlos a la reflexión en este sentido, llevarlos a la reflexión de que nosotros no podemos adulterar la palabra o preparar solo mensajes que la gente quiera escuchar. Porque eso es lo preocupante del día de hoy, y esto lo quiero decir también con mucha responsabilidad, también es lo que ha producido hoy día la apostasía. ¿Cuánta gente ha caído de la gracia? ¿Cuánta gente se ha desviado del propósito original del Evangelio simplemente porque quieren escuchar palabras bonitas? Quieren escuchar que me va a ir bien, que voy a ganar plata, que voy a ser prosperado, que voy a ser bendecido, pero sin arrepentimiento. No puede ser. Sin cruz, no puede ser. ¿Entiendes? Entonces, tal como dice el hermano Cristian, el tiro, Janita, no se trata de andar cortando cabeza y mandando al infierno, por supuesto que no. Pero se trata de que así somos confrontados con nuestros pecados, llamados al arrepentimiento, y el Señor hace de nosotros una nueva criatura. Nos perdona, nos limpia, nos lava, y viene la transformación de vida. Y eso es lo que nosotros no podemos dejar de anunciar en este tiempo. Yanita y después José. Teresita. No, yo quería decir que hoy que existe tanta filosofía y tanta consideración con las opiniones y los derechos y el nivel de la, por decir, moral que existe hoy en día trastocado, hacer conciencia de lo que es el pecado y tocar los corazones y llevarlos al arrepentimiento, yo creo que es el tiempo más difícil que ha tocado vivir, porque si Juan predicaba en una forma violenta, que, por decirlo de una manera actual, hoy en día no podemos llegar a ese vocabulario violento por el simple hecho de que seríamos apedreados, atacados, vituperados, nos llevarían a la tele, nos pondrían en las redes sociales, en fin. Pero sí, con palabras estratégicas y con amor podemos tal vez conseguir algo parecido y porque en el fondo si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Así es. Eso es. Porque si no hay una confrontación en el hombre
del, eh, en cuanto al pecado, es imposible que haya arrepentimiento, porque no podemos darle bálsamo a alguien que va a ir a condenación, o sea, Así es. que Es no va a que, reconocer, que no se va a confrontar con el hecho de que está haciendo mal, que tiene una mala conducta, por decirlo también de una forma suave. sí, eso es una forma muy suave. Lo que pasa es que hoy día en el mundo, aún la palabra pecado produce urticaria. La gente no quiere escuchar esa palabra. A mí me han dicho, ¿cómo nosotros a los niños les vamos a hablar de culpa? Pero los niños también necesitan arrepentirse cuando han mentido, cuando han sido insolentes, cuando han copiado en una prueba. Entonces, si nosotros quitamos el arrepentimiento de nuestro mensaje, lamentablemente estamos adulterando la palabra del Señor. Entonces es algo profundo, algo verdadero. Vuelvo a repetir, tal como decía el hermano Cristian, no se trata de andar cortando cabeza y mandando al infierno, pero sí de confrontar con la verdad y derechamente llamar a las personas a que se arrepientan y su vida sea transformada. Y hermano, eso es una muestra de amor, porque no queremos que ninguno se pierda. Nosotros amamos a las personas, amamos a nuestros colegas, amamos. Cuando alguien viene y me pide un consejo, no sé, por cualquier situación, sabes que hice tal cosa, hermano, tienes que saber que eso es pecado y necesitas arrepentirte en tu corazón. Póngale lo que sea, pero tienes que arrepentirte en tu corazón. Hoy día que se habla tanto, mira, les confieso, el otro día, el día viernes pasado, nosotros tenemos en el colegio 3 chicos que se han declarado trans. Entonces yo pasé lista y esta niña me dijo, no, tío, yo tengo otro nombre ahora. Entonces yo la abracé con cariño, pues la conozco desde primero básico, y le dije, mira, te voy a hablar por el apellido. Y como tiene apellido, tiene apellido Cordero, entonces voy a decir Corderito, tú eres mi Corderito. Ya, tío, bueno. Y la abracé y le mostré el amor del Señor, pero también le hice ver que yo no estaba de acuerdo con eso. ¿Me entiendes? Sin condenar, sin mandar al infierno, pero lamentablemente si no se arrepiente de ese estilo de vida, tristemente su destino no es mejor. Y porque amamos a las personas, no podemos adulterar el Evangelio. Hay que pedirle a Dios la gracia suficiente para acercarnos a ellos, para que sean restaurados, para que cambien su manera de pensar. Pero tampoco podemos adulterar el Evangelio. Y eso es algo que la iglesia hoy día tiene que entender. Porque como lo decía adelante, y esto lo digo muy responsablemente, la causa de la apostasía en los últimos tiempos ha sido de que muchos han adecuado el Evangelio a su conveniencia. Y no hay otra razón. No existe otra causa. ¿Entiendes? Esa hipersensibilidad. Mire, volvamos al material. Juan el Bautista fue un predicador a la medida de los profetas. Él no tiene ningún reparo en confrontar al mismo rey Herodes cuando lo llama al arrepentimiento por estar con la mujer de su hermano. Y también a su pueblo. Él era la voz que habría de clamar en el desierto, dice la Escritura. Tal como lo había profetizado Isaías en el 43 y en Mateo 3:3, dice. La predicación de Juan el Bautista tiene un fuerte énfasis en el arrepentimiento y es una protesta contra el falso orgullo judío que se sostenía en su ascendencia abrámica. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Recuerde, era enderezar las veredas y preparar el camino del Señor. A eso había sido enviado. Entonces, él predicaba de acuerdo a la verdad. Y vuelvo a decir, a lo mejor era duro, rústico en su forma, pero él llamaba al arrepentimiento. Yo diría más que nunca, ese debe ser también el centro de nuestra predicación, que las personas sean cautivadas. Y porque el Señor nos ama, es que quiere que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Porque nos ama. Si la base es su amor, ¿qué dice hoy día la gente? Ay, si Dios no es amor, entonces me tiene que aceptar como soy. No, porque te ama, Él quiere que tú seas transformado, que yo sea transformado, porque nos ama. ¿Me entiende? Porque no quiere que ninguno se pierda. Sigamos. Entonces, la predicación de Juan el Bautista y de todos los demás. Aquí tengo otro ejemplo. Vamos adelante. Entonces, un tercer grupo de predicadores está conformado por los apóstoles. Ellos le dieron prioridad al ministerio de la predicación. Ahí en Hechos capítulo 6 aparece que los apóstoles se enfocaron en la predicación y ahí se levantaron los diáconos para poder servir a las mesas y hacer el servicio operativo. En vez de diluirse en asuntos administrativos que eran importantes,
pero al final era una tarea a la cual no habían sido llamados. El primero de ellos en aparecer en el libro de los Hechos es el apóstol Pedro, lo que estaba citando hace un momento yo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del 14 al 42, donde aparece el primer sermón de Pedro, ungido por el Espíritu Santo, luego en el 3:12, el 3 del 2 al 26, en el 5 del 29 al 32 y el 10 del 34 al 43. Luego el apóstol Pablo también desarrolla un rol preponderante en la predicación apostólica del Nuevo Testamento. Y la primera vez que lo encontramos dirigiéndose al pueblo de Antioquía, en la sinagoga en Hechos 13, del 23 al 41. Y más adelante lo vemos predicando en muchas oportunidades en sus viajes misioneros. Entonces la predicación del Nuevo Testamento, el carisma del Nuevo Testamento, estaba basado específicamente en el mensaje salvador de la persona de Jesucristo. Ya, abran sus micrófonos ahora, comentemos, nos quedan algunos minutitos para que podamos entender y hacemos el repaso general de la clase de hoy. Vamos, ¿qué les parece hasta ahora? Hasta Pastor, aquí. mire, Sí. hay algo que, bueno, antes me llamó bastante la atención cuando usted dijo que habían personas que como que hacían, abusaban de la palabra, porque mucha gente querían ver milagros, querían ver bendiciones, que querían ganar plata, ¿me entiendes? Claro. Pero, o sea, el camino de cristiano no es fácil. Yo creo que todo cristiano, todo creyente en reconocer a Jesús como el Salvador, nosotros tenemos que pasar por un desierto donde tenemos que pasar a prueba el tema de las tentaciones, del pecado, ¿me entiendes? Pasar por ese desierto de prueba. No sé si se entenderá más o menos el Sí, concepto de lo que y efectivamente es así. ¿entiendes? Porque, claro, si no pasamos por ese desierto, ¿cómo vamos a ser edificados y cómo vamos a ser limpiados por nuestros pecados? ¿Entiendes? O sea, hay que entender que el perdón de nuestros pecados se establece a través de la sangre de Jesucristo. Claro, Eso es por creer y por confesar a Cristo como Señor y Salvador somos salvos. Recuerda lo que dice, si estás tomando nota, recuerda lo que dice Romanos 10. Romanos 10, versos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que Jesús resucitó, entonces somos salvos. El perdón de nuestros pecados viene por el creer y por el confesar. Eso es un regalo. Es un regalo, la salvación es por gracia. Eso no, nosotros no lo podemos comprar ni obtener por mérito, sino que es solo un regalo. Pero de ahí en adelante, Josécito y a todos los hermanos, de ahí en adelante viene el proceso de la santificación, de lo que es formar el carácter de Cristo en el discípulo. Y es ahí donde Dios a veces permite que tú y yo pasemos por el desierto. Y el desierto es un proceso de enseñanza, es un proceso de aprender, es un proceso de derrumbar nuestra antigua manera de vivir, nuestra forma humana de vivir. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo se desarrolle en nosotros. Entonces, esos momentos de crisis, esos momentos de tal vez de dolor, de tristeza que Dios permite, nos hace pasar por el desierto de la prueba, desierto de la escasez, a veces la enfermedad, tienen un objetivo y ahí es donde se cumple que todas las cosas nos ayudan para bien. Que a pesar de que uno dice, pucha, ¿por qué estoy pasando por esto? Bueno, Dios lo permite porque Él tiene un plan contigo, tiene sí, un porque perfecto plan con nosotros. porque, o sea, yo le voy a dar como una experiencia propia, porque ahí una vez se acercó una persona X y me dijo que ella también quería seguir los caminos del Señor, porque ella sabía que el Señor la estaba llamando, y le expliqué más o menos cómo era la experiencia mía, cómo fue la experiencia mía, cómo yo Claro. llegué, Señor. Y me dijo, pero si supuestamente Jesús está para ayudarnos, para amarnos. Le dije, sí, pero para eso igual es que, para buscarlo igual hay que poner de parte de uno en esforzarse, en ser Así, íntegro, porque si uno no busca la palabra, como dice el hermano que a mí me gusta cuando dice, hay que escudriñar la palabra, claro. ¿me entiendes? Hay que escudriñar la palabra, hay que estudiar, hay que ser íntegro, hay que ir a los cultos, a alimentarse de la palabra, alimentarse del Espíritu Santo. Claro, pero ahí, ojo con eso, Josecito, que ahí no vaya a ser cosa que la persona entienda que para poder buscar a Dios primero hay que santificarse. No, es al No, no, revés. no, no, Es al pero revés. Tú yo llegas tal a como lo que estás. yo voy, a lo que yo voy es que para eso tenemos que tener o sea, hacer un pequeño esfuerzo, por lo menos ser íntegro. Por eso, pero la integridad viene como resultado, eso viene después. Recuerda, mira, fíjate bien, y esto es para todo, porque a veces también podemos cometer un error en predicar el Evangelio de esta forma, porque recuerda, cuando uno llega a Cristo, llega
tal como está, llega cochino, Y en está. pecado, llega encadenado con vicios, con malas prácticas, ¿me entiendes? Entonces, lo único que nosotros hacemos para que el Señor nos limpie, primero es creer. Yo creo en Jesucristo, creo en su verdad, creo en su sacrificio en la cruz. Y junto con el creer, yo confieso con mis labios que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Y ahí recibo el regalo de la salvación. Y eso es un regalo. Es por gracia, no es por mérito. Porque si decimos que hay que ser íntegro para ser salvo, entonces estaríamos hablando de una salvación por mérito. Y no es por mérito, esto es un regalo. Recuerda que el que estaba clavado al lado de la cruz, el ladrón, era un malvado. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el hombre no alcanzó ni a bautizarse. ¿Te fijas? Entonces, es un regalo. Y uno lo recibe solo por gracia a través del creer y el confesar. De ahí, Pastor, de ahí en adelante, una vez que ya hemos experimentado ese, que se entiende como el nuevo nacimiento, de ahí en adelante viene el proceso de la santificación, de la integridad, del perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque empezamos a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. De ahí uno dice que el que robaba ya no roba más, el que mentía ya no miente más, el que era grosero ya no es grosero, ¿me entiendes? El que era esclavo de los vicios ya no lo es. ¿Por qué? Porque ya empieza a ser santificado. Pero eso viene como resultado del carácter de Cristo en nosotros. Pero ojo, no presentemos un evangelio por mérito. Un poco en eso. ¿Ya? Hermana Erika, usted había pedido la palabra. pastor, es que las personas, sí, cuando llegan al Evangelio, llegan con muchas trancas y es maravilloso como Dios es el que va cambiando a las personas. Correcto. El hombre empieza, como te dijo, a dejar todo lo que es malo ante los ojos del Señor, pero es Dios el que va obrando, porque si uno lo quiere hacer, como que supongamos que fumaba, después vuelve a fumar, pero cuando Dios saca todo eso, hace como la obra tan perfecta, pero es Correcto. toda obra del Señor, por Ahora, eso. Dios va a obrar en la medida, y aquí se alinea con lo que dice José, porque Dios va a obrar en la medida que yo lo busque. En la medida que yo me alimente, en la medida que yo ore, que yo me alimente cada día de su palabra, que me llene de su Espíritu Santo, entonces ahí Dios va a empezar a obrar y esas cosas que eran prácticas incorrectas ya van a desaparecer. Pero el tema está en que lo primero y lo más importante es que la persona entregue su corazón a Cristo y sea salvo. Y eso es un regalo, eso no tiene costo alguno. Mm. No tiene ningún costo, eso es algo gratuito. Y de ahí en adelante comenzamos a ser perfeccionados, a ser discipulados. De ahí en adelante comenzamos a ser santificados por la obra del Espíritu Santo y ahí entra en juego nuestro compromiso, nuestro esfuerzo, nuestra fidelidad en congregarnos, en buscar a Dios en nuestra vida personal, en hacer el hábito devocional, en orar todos los días. Pero eso viene posterior a lo primero que es la salvación. ¿Me entiendes? Entonces, así es la estructura, este es el orden. Es súper interesante y lindo poder explicarlo, porque así usted ya va a saber decirlo. Cuando una persona venga y venga atado, venga con vicios, venga con, no sé, con tanto pecado, hey, tranquilo, el Señor te recibe tal como está. Ven a Cristo tal como está. ¿Me entiendes? De esa forma, entrégate al Señor. Y Él va a comenzar en ti, pero lo primero, nace de nuevo. Lo primero, abre tu corazón al Señor. Como decía el himno antiguo, ¿no? Los que somos más antiguos en el Evangelio, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. ¿Ah? Yo cuando era niño les confieso, yo decía, ven a él, pescador, que te espera tu lancha motor, decía yo cuando era cabro chico. Era desordenado, entonces decía esas cosas. Pero la verdad, así tal cual como estamos, hay que acercarse al Señor tal como estamos, sin disfrazarnos. Al contrario, Dios espera que seamos lo más honestos posible para acercarnos a Él. ¿Bien? Ya, nos quedan 5 minutitos. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Pastor, Jefecito. yo había hecho una pregunta, pero ya se me respondió. Ah, sí. El tema es que nosotros cuando predicamos a una persona que no conoce al Señor, predicamos acerca de Cristo que ama. Y como dice usted, lo discipulamos en la iglesia. Entonces, cuando uno está predicando en la iglesia, tiene que preocuparse también de la doctrina. Tiene Correcto. que, tiene que ver el tema de la doctrina
Y es por eso que en otras iglesias solo se predica milagros, solo se predica, no sé, somos todos sanos, estamos todos bien, como dicen los prisioneros, todos comemos cosas ricas, Eh, no hay en realidad esa doctrina que es la que lo afirma. Por ejemplo, nosotros podemos pensar que sabemos que Dios sana, pero en realidad también llega el momento del crecimiento y la madurez donde aceptamos la voluntad del Señor y si tenemos que servirlo enfermos, lo eso, vamos a servir enfermos. así es. Ese es un tema doctrinal que el predicador de la iglesia, porque vuelvo a insistir, hay una diferencia entre predicarle a las personas afuera que no conocen al Señor, que queremos atraerla al Señor, hablándoles del amor de Cristo, y ahí también hay una diferencia con Juan Bautista. Juan Bautista vino para preparar el camino del Señor. Cuando Jesús empezó a predicar, no predicaba como Juan Bautista, aunque igual en su momento tuvo que aplicar un tema de disciplina, pero hay una diferencia entre lo que nosotros hablamos para atraer a las personas, que no es mentir, sino que hablamos del amor del Señor, y cuando estamos en la iglesia, obviamente, vamos aprendiendo de la doctrina y de la forma que el Señor quiere que nosotros crezcamos como discípulos, como decía usted. La verdad que diciendo usted, la pregunta que usted hizo es justamente lo que estamos hablando. Cuando a mí me llama profundamente la atención que Jesús a las personas nuevas les habló con mucha ternura. A la mujer sorprendida en pecado adulterio, Jesús la amó y la restauró. Al joven rico, también cuando Jesús le dice, y dice que Jesús lo amó, yo creo que se compadeció de él y le habló con tanta ternura. A la mujer samaritana, le habló con tanta ternura. Pero a los fariseos y a los escribas, sepulcro blanqueado, generación de víboras. Ahí les habló sin asco. ¿Me entiendes? Y en Juan 6, del 60 al 69, mire, y estaba predicando Jesús. Jesús dice, al oírla, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto les ofende? Pues qué si veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Es decir, Jesús la puso. La gente misma, los que seguían al Señor, dijeron, oye, está predicando muy fuerte, muy duro, está pegando un palo. Y de hecho, en esa oportunidad dice que muchos volvieron atrás. Muchos dejaron de seguir al maestro porque la palabra que predicaba era muy dura. Entonces, yo quiero que nos quedemos con esto en el corazón. El mensaje de Jesucristo, la predicación del Evangelio, principalmente en el Nuevo Testamento, no estaba basada en fortalecer los ritos religiosos, sino que en levantar la obra salvadora, redentora de Jesucristo. Jesucristo mismo era el mensaje central de la palabra desde el Nuevo Testamento, de ahí en adelante, con el objetivo primero de salvar el corazón del hombre, de que la gente alcanzara salvación y fuera libre de la condenación eterna. Y por eso que el predicador tiene que tener pasión en el alma, tiene que amar a las personas. Hermano, usted y yo necesitamos desarrollar amor por las personas. Aún por aquellos que decimos, ay, que están duros, que están desobedientes, que están rebeldes. Hay que amarlo, tenemos que amarlo. ¿Entiendes? Hay que amarlo. Amar a aquellos que nos rechazan, a aquellos que nos menosprecian. Hay que amarlo porque hay que mirarlo con los ojos de Cristo, que tuvo compasión de las multitudes, ¿me entiendes? Y los vio como ovejas sin pastor. Y lo primero es que alcancen salvación y vida eterna. Luego viene el proceso de doctrina, como decía el hermano Cristian, de enseñanza, de formación del carácter. Ahí viene el proceso de pasar por el desierto para aprender a depender del Señor. Ahí viene el proceso de ser perfeccionados, de la renuncia. Hey, ¿cuántas cosas usted y yo hemos tenido que renunciar por agradar a Cristo? ¿Me entiende? Entonces, de eso se trata. Y ahí está el mensaje de nuestra salvación. Y vimos entonces que el origen de la homilética y la predicación tiene que ver desde el inicio de la historia, desde los inicios, a través de los escribas, a través de los profetas, y ellos anunciaron. Noé fue un predicador porque él le anunció al pueblo el arrepentimiento, no lo quisieron escuchar hasta cuando vino la lluvia, pero Noé predicó y llamó a la gente a acercarse al Dios verdadero. Entonces nos damos cuenta de que el origen de la homilética y de la predicación está desde el inicio de la historia.
Amén. Buena clase. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Alguna última duda? Si no, oramos al Señor para que Dios grabe esta palabra en nuestro corazón. Igual yo les voy a compartir el material y les voy a compartir también el video, así que va a poder recibir toda esta enseñanza. Y aclaramos todas las dudas respecto a la tarea también, ¿verdad? Así que aquí el domingo espero todas sus tareitas en el correo electrónico. Bien, Gabrielita linda, gracias por ese amén. Muy bien, oramos al Señor entonces. Ahí lo voy a pedir. Vamos a tener una oración internacional. Nicolito, enciende tu micrófono y guíanos con una oración final, hermano querido. Hoy tenemos que ir a ver luego. Estamos haciendo las gestiones para ir a verlos pronto ya, pero ya falta poco, hermano, falta poco. Amén, amén, amén. Gracias, Pastor, por esta clase. Estuvo muy buena y cada día se pone mejor, así que por ahí vamos a seguir. Amén. Gracias, Padre, te damos por este día. Gracias, te damos por esta clase. Gracias, te damos, Señor, por esta oportunidad de poder seguir aprendiendo de ti, Señor. Gracias porque tú nos estás preparando como iglesia, nos estás preparando como cuerpo, Señor, para poder entregar tu palabra, para poder entregar tu mensaje, Señor, con mayor conocimiento, con mayor, Señor, ahínco, con mayor, Señor, seguridad. Padre, gracias te damos en este día, esta noche, Señor. Te pido que tú pongas en el corazón de todos nuestros hermanos, Señor, en este día, Padre mío, el querer como el hacer, Señor. Ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor, en esta noche. Guarda nuestra familia, Señor. Guarda, Padre mío, cada uno en sus hogares, en sus familias, Señor. Bendecimos al pastor también, Señor, y te pedimos que tú multipliques, Señor, toda esta inversión espiritual que está haciendo en nosotros, Señor, y también podamos ver fruto de eso, Señor, también en el Señor. Gracias te damos, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Nicolito. Un abrazo grande para ti y para la familia allá en Córdoba, en Argentina. Y recordar que mañana los varones tenemos una linda cita, no falte ninguno, porque va a ser un tiempo muy especial, se ha preparado un buen material para compartir. Abrazamos a nuestro hermano Rafita, que está delicado de salud, ahí está en camita, también oramos para que el Señor lo restaure plenamente en su salud, fortalezca su cuerpo. Y el sábado las hermanas tienen también su tiempo a las 4 de la tarde, ahí para que también tengan un tiempo especial de gozarse en la presencia del Señor. Y el domingo tenemos un lindo culto, también tenemos un tremendo predicador este domingo, así que ahí también los esperamos con todo nuestro corazón. Muy bien, un abracito grande para todos, que el Señor les bendiga. Paulita, ¿querías hablarnos, decirnos algo? Está abriendo su micrófono. Muy bien, entonces ahí está, un abrazo grande para todos. Dios les bendiga, en un ratito más les comparto el video y el material escrito. Y espero las tareas para el domingo. Señor les bendiga. Un abrazo grande, que estén bien. Pastor. Chao, chao. Bendición del Chao, Señor. chao.